Llegué a casa esperando una tarde tranquila. Nada en mi día sugería que la vida, tal como la conocía, estaba a punto de hacerse añicos. Al cruzar la puerta, percibí de inmediato que algo no iba bien. Mi esposa estaba sentada en el sofá, con el rostro iluminado por la emoción, una especie de anticipación que no había visto en mucho tiempo. Antes de que pudiera siquiera quitarme la chaqueta, soltó la noticia. He decidido gestar un bebé para mi mejor amiga. Voy a ser su gestante subrogada. Por un segundo, pensé que no la había oído bien. Mi cerebro luchaba por procesar las palabras. Lo dijo con tanta naturalidad, como si me estuviera diciendo que había comprado el pan de camino a casa. Pero esto no era algo trivial, no era algo que simplemente sueltas en una conversación, sin previo aviso. Dejé escapar una risa corta e incrédula, esperando que lo aclarara. Quizás era un supuesto, quizás aún lo estaba considerando, pero no estaba bromeando. Sus ojos se clavaron en los míos con una certeza inquebrantable. ¿Qué has dicho? Logré decir finalmente. Voy a tener un bebé para ella. Ella y su marido llevan años luchando. Puedo hacer esto por ella, y lo haré. Es mi cuerpo, mi elección. La forma en que lo dijo, como si fuera un trato cerrado, me golpeó más fuerte que las palabras mismas. Esto no era una discusión. No me estaba preguntando cómo me sentía al respecto. Me estaba comunicando lo que iba a suceder. 100 preguntas inundaron mi mente, pero la primera que escapó fue: ¿cuándo pensabas hablar conmigo de esto? Ella puso los ojos en blanco, como si yo estuviera haciendo un drama de la nada. Estoy hablando contigo ahora. No le espeté, me lo estás comunicando ahora. Suspiró, como si mi reacción fuera predecible, como si ya hubiera ensayado esta conversación en su cabeza y hubiera decidido que yo era el irracional. No entiendo por qué esto es tan importante para ti. Es mi cuerpo, mi decisión. Estoy haciendo algo bueno, algo altruista. Se me encogió el estómago. ¿No ves cómo nos afecta a ambos? Claro que sí, dijo ella, pero su voz carecía de sinceridad. Pero no es como si te estuviera siendo infiel. Solo estoy gestando un bebé para alguien que no puede. Lo decía como si fuera sencillo, como si no fuera a cambiarlo todo, como si no fuera a afectarnos. Respiré hondo, tratando de mantener la voz firme. Me estás diciendo que durante casi un año pasarás por un embarazo, cambios hormonales, visitas al médico y todo lo que conlleva, y se supone que debo estar de acuerdo con eso. ¿Qué pasa con nuestra vida? ¿Qué pasa con nosotros? Hizo un gesto de desprecio con la mano. Es temporal. Nada cambiará entre nosotros. La miré fijamente, intentando encontrar algún rastro de la persona con la que me casé, la mujer que solía hablar las cosas conmigo antes de tomar decisiones importantes. Pero todo lo que vi fue a alguien que ya había pasado de página en esta conversación, incluso antes de que yo entrara por la puerta. Al menos debería haber formado parte de esta decisión, dije forzando las palabras entre dientes. Ella sacudió la cabeza, con el rostro contraído por la frustración. Esto no se trata de ti. Eso fue todo. Ese fue el momento en que me di cuenta de lo poco que importaba mi opinión en este matrimonio. Esto ya no era una unión. Ella había tomado su decisión y esperaba que yo me resignara. No dije ni una palabra más. Simplemente me quedé allí, sintiendo el peso de sus palabras hundiéndose, presionando como un tornillo en mi pecho. Ella había tomado su decisión, y ahora yo tenía que tomar la mía. Me senté intentando ordenar mis pensamientos, pero mi esposa ya estaba a otra cosa, actuando como si el asunto estuviera zanjado. Agarró su teléfono y empezó a escribir, probablemente enviándole un mensaje a su amiga para decirle que todo estaba listo. Yo ni siquiera formaba parte de la ecuación. Me obligué a hablar, a contraatacar. No puedes esperar que me parezca bien esto. Suspiró, dejando el teléfono con expresión irritada. Exactamente qué quieres que te diga. He tomado mi decisión. Ese es el problema, respondí. Has tomado una decisión sola. ¿De verdad no ves por qué eso es un problema? Se cruzó de brazos y se recostó en el sofá. Veo que estás exagerando. Este es mi cuerpo y tengo todo el derecho de hacer lo que quiera con él. No necesito tu permiso. Era como hablar con una pared. No intentaba controlarla. No le decía qué hacer. Solo quería formar parte de la conversación, que se tuvieran en cuenta mis sentimientos. Pero cada vez que intentaba expresar eso, ella levantaba un escudo,
bloqueando cualquier intento de diálogo real. Estás haciendo que parezca que intento controlarte, dije, obligándome a mantener la calma. No se trata de eso, se trata de nuestro matrimonio, se trata de nosotros, de cómo esto afectará nuestras vidas. Ella se mofó. Son 9 meses, 1 año a lo sumo si cuentas la recuperación. Actúas como si te estuviera dejando, o algo así. Apreté la mandíbula, sintiendo que mi paciencia se agotaba. Vas a gestar el hijo de otra persona. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? El desgaste físico, el desgaste emocional. Me interrumpió. Ya lo he pensado. Casi me río. ¿Pensado? Tal vez, pero había considerado la realidad de lo que le haría a nuestra relación, a nuestro hogar. El estrés, las complicaciones. Él lo dudaba. ¿Así que eso es todo? ¿Solo tengo que aceptarlo?, pregunté, con la voz más baja ahora, cansada. Ella no dudó ni un segundo. Sí. Una palabra, una respuesta final e inquebrantable. Dejé que eso calara. No me había pedido mi opinión porque nunca tuvo la intención de escucharla. Ya lo había decidido, ya se había comprometido con esto, y lo que yo pensara al respecto era irrelevante. Ya no se trataba solo de la gestación subrogada, se trataba de nuestro matrimonio, de en qué se había convertido. Una relación donde ella tomaba las grandes decisiones y esperaba que yo simplemente me adaptara. ¿Realmente no vas a considerar cómo me siento?, pregunté, buscando el más mínimo signo de duda en su expresión. En cambio, volvió a poner los ojos en blanco. Estoy considerando cómo te sientes, pero al final del día, esta es mi elección. No necesito tu aprobación. Lo dijo como si fuera el fin de la conversación, como si yo debiera pasar página. Me quedé allí sentado mirándola, dándome cuenta de que todo ya había cambiado. No por la gestación en sí, sino por lo que representaba, la forma en que me despreciaba, la forma en que veía sus decisiones como algo puramente suyo, sin tener en cuenta lo que significaban para nosotros. Ella había tomado su decisión, y por primera vez empecé a preguntarme si yo necesitaba tomar la mía. Pasaron los días, pero la conversación nunca abandonó mi mente. Esperaba que ella volviera a sacar el tema, que reconociera cuánto me estaba afectando, tal vez incluso que lo reconsiderara, no necesariamente su decisión, sino al menos la forma en que lo hizo. Pero nunca lo hizo. En su mente, todo estaba resuelto, y yo solo tenía que ajustarme. Lo intenté al principio. Me dije a mí mismo que tal vez estaba exagerando, que quizás con el tiempo aprendería a aceptarlo, pero cuanto más intentaba reprimir mis sentimientos, más los sentía crecer hasta convertirse en algo imposible de ignorar. Todo entre nosotros empezó a cambiar. Fue sutil al principio. Las conversaciones se volvieron más cortas. La calidez en su voz, cuando me hablaba, parecía desvanecerse. No es que estuviéramos peleando, simplemente no estábamos conectando. Ella había tomado una decisión por sí misma, y al hacerlo, me había dejado fuera. Noté cuánto tiempo pasaba con Inés, su mejor amiga. Antes siempre habían estado unidas, pero ahora era diferente. Estaban constantemente enviándose mensajes, quedando, haciendo planes. Yo llegaba a casa y la encontraba al teléfono, sumergida en la conversación, con la voz llena de entusiasmo. Pero cuando hablaba conmigo, era diferente, como si yo fuera solo otra obligación, otra rutina. Las pocas veces que intenté hablar con ella al respecto, le restó importancia. «¿Te lo imaginas?», dijo una vez cuando mencioné lo distante que parecía. No me lo imaginaba. Sabía lo que era la distancia. No se trataba de palabras o acciones, se trataba de presencia, y la suya ya no estaba conmigo. Luego vinieron las citas médicas. Nunca me pidió que fuera con ella, iba sola o con Inés. Era como si me hubieran borrado completamente del proceso, reducido a nada más que un observador en mi propio matrimonio. Una noche, llegó a casa radiante, más emocionada de lo que la había visto en meses. «Lo han confirmado todo», dijo, dejando su bolso. «Los médicos dicen que estamos listos para empezar el proceso». Ese «estamos» me dolió más de lo esperado. No había un «nosotros» en esto. Estaba ella, estaba su amiga, y luego estaba yo, fuera de todo, mirando cómo sucedía. Intenté preguntar cómo se sentía, si tenía alguna preocupación, si estaba nerviosa por lo que vendría,
pero apenas prestó atención a la conversación antes de pasar a otra cosa. Me quedó claro que su entusiasmo no era solo por ayudar a su amiga, era por tener un propósito fuera de nuestro matrimonio. Estaba tan concentrada en lo que hacía por su amiga que ya no le importaba lo que pasaba entre nosotros. Los muros se cerraban y yo lo sentía. La distancia entre nosotros ya no era solo emocional, era real. Me fui a la cama esa noche, sabiendo que algo se había quebrado definitivamente. Esto no era solo una mala racha, esto era algo de lo que no volveríamos. Las semanas que siguieron fueron un borrón de rutina. Despertar, ir a trabajar, volver a casa con una desconocida. En eso se había convertido para mí, alguien a quien apenas reconocía, alguien a quien no parecía importarle que yo me alejara cada vez más. Y tal vez eso era lo peor, lo poco que parecía importarle. Me repetía a mí mismo que tenía que hablar con ella de nuevo, hacer un último esfuerzo por llegar a ella. Tal vez aún había una oportunidad de salvar algo, pero cada vez que abría la boca, dudaba, porque en el fondo ya sabía la respuesta. Entonces, una noche, finalmente sucedió. Acababa de llegar de otra cita, una de la que ni siquiera me enteré hasta que entró por la puerta con papeles en la mano. Observé cómo los tiraba sobre la encimera de la cocina, actuando como si fuera un recado más, otro paso en su plan. Me apoyé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. «¿No pensaste en decirme que tenías una cita hoy?» Apenas levantó la vista mientras se quitaba los zapatos. «Era solo un chequeo rutinario, nada importante». «Ese no es el punto». Soltó un suspiro exasperado. «¿Cuál es el punto entonces? ¿Por qué haces de esto un problema?» Sacudí la cabeza, intentando mantener la voz firme. «Porque has dejado muy claro que nada de esto me involucra. Ya ni siquiera te molestas en fingir». Eso llamó su atención. Se giró para mirarme, con los brazos cruzados. «Te dije desde el principio que esta era mi elección. Sigues actuando como si te debiera algo solo porque tomé una decisión que no gira en torno a ti». Sentí mis puños cerrarse a los costados. «No se trata de eso, y lo sabes». «Entonces, ¿de qué se trata?», replicó ella. Respiré hondo. «Se trata del hecho de que no te importa lo que esto nos está haciendo». Su expresión se endureció. «Sí que me importa, pero también sé que esto es importante y no voy a cambiar de opinión solo porque te sientas incómodo». Dejé que sus palabras se asentaran entre nosotros, dejé que su peso se hundiera. «Esto no es solo incomodidad», dije, con la voz más baja ahora. «Esto es respeto, es confianza, es un matrimonio que se supone que es una sociedad, pero de alguna manera solo uno de nosotros llega a tomar las decisiones». Ella se burló. «¿Entonces qué? ¿Esperas que renuncie a esto solo porque no te gusta? Así no es como funciona». La miré. Realmente la miré. Y me di cuenta de que ya ni siquiera estaba enfadado. No estaba herido, no estaba traicionado. Simplemente había terminado. No dije finalmente, «Así no es como funciona», y creo que ambos lo sabemos. Por primera vez, vi algo cambiar en su expresión. Pero no fue arrepentimiento, no fue preocupación. Fue solo fastidio, como si yo estuviera haciendo las cosas más difíciles de lo necesario. Y eso fue todo. Ese fue el momento en que supe que no quedaba nada por lo que luchar. Por la mañana, supe lo que tenía que hacer. Me levanté más temprano de lo habitual, moviéndome en silencio mientras me vestía. Ella apenas se movió. Me quedé allí un momento, mirándola, esperando sentir algo: ira, tristeza, arrepentimiento. Pero no hubo nada, solo la certeza abrumadora de que no podía quedarme aquí ni un minuto más. Salí de la casa sin decir una palabra, simplemente crucé la puerta y seguí adelante. No al trabajo, no para despejarme, sino para dar el primer paso real hacia dejar todo esto atrás. No fue una decisión impulsiva, no fue por despecho, era la única opción que quedaba. Había pasado semanas, meses, viendo cómo los cimientos de nuestro matrimonio se agrietaban bajo nosotros, y yo había sido el único que intentaba mantenerlo unido. Pero la noche anterior me había mostrado la verdad. Ella no estaba interesada en arreglar nada. Para cuando regresé a casa esa tarde, ya había hablado con un abogado. Había puesto todo en marcha. Ella estaba en la cocina cuando entré, mirando su teléfono. Levantó la vista brevemente, pero no dijo nada. «Solo otra tarde»,
Solo otro día en el que yo no era más que una idea secundaria. Puse las llaves en la encimera. Tenemos que hablar. Apenas me miró. ¿Sobre qué? No dudé. Me voy. Eso captó su atención. Frunció el ceño, dejando finalmente el teléfono. ¿Qué quieres decir? Exhalé, manteniendo la voz firme. Quiero decir que he terminado. No puedo seguir con esto. Sus ojos se entrecerraron. Estás exagerando. Ahí estaba de nuevo, ese mismo tono despectivo, la misma negativa a reconocer cuánto me había estado rechazando. Sacudí la cabeza. No, he terminado. Parpadeó, como si solo ahora se diera cuenta de que hablaba en serio. ¿Así que eso es todo? ¿Simplemente te vas? Me reí, pero no había gracia en ello. Debería haberme ido hace mucho tiempo. Se quedó mirándome, con expresión indescifrable. Esperaba ira, tal vez incluso una discusión. En cambio, ella simplemente se encogió de hombros. ¿Así que te rindes con nuestro matrimonio porque no se hizo a tu manera? Eso fue todo lo que necesité oír. Incluso ahora, al final, no podía verlo. No podía reconocer que no se trataba de que se hiciera a mi manera. Se trataba de respeto, de confianza, de una relación que se suponía que era una sociedad, pero se había convertido en algo completamente distinto. Yo no soy el que se ha rendido, dije simplemente. No respondió. No intentó detenerme. Solo se quedó allí, mirando cómo me daba la vuelta y cruzaba la puerta. Y esta vez, no miré atrás. Irme de esa casa, de ella, se sintió extrañamente fácil. Había pasado tanto tiempo convenciéndome de que necesitaba quedarme, de que tenía que encontrar una manera de arreglar las cosas, pero la verdad era que no quedaba nada por arreglar. Ella había tomado su decisión, y ahora yo había tomado la mía. Me quedé en un hotel durante unos días mientras planeaba mis siguientes pasos. No me apresuré a buscar un lugar nuevo, ni a enterrarme en distracciones. Me permití asimilar la realidad de la situación. No estaba en shock. No estaba esperando que me golpeara una ola abrumadora de emoción. Simplemente me sentía acabado. Ella no llamó, no envió mensajes, nada, y ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Cuando se entregaron los papeles, recibí la confirmación que esperaba. Ella no iba a pelear, sin súplicas, sin intentos de hacerme cambiar de opinión, solo un simple reconocimiento de lo que estaba sucediendo. Era casi ridículo. Había pasado tanto tiempo preguntándome si irme me convertiría en el villano ante sus ojos, si intentaría pintarme como el egoísta, el que la abandonó, pero al final me dejó ir tan fácilmente como me había excluido de su vida. Eso fue lo que más dolió. No las discusiones, no la conversación final, sino el hecho de que había sido tan fácil de reemplazar. Me mudé a un nuevo lugar, un pequeño apartamento que se sentía más como un hogar de lo que nuestra casa nunca llegó a ser. Esperaba extrañarla, sentir ese dolor de la soledad, pero en cambio me sentía más ligero. El peso que había estado cargando durante tanto tiempo se había levantado, y finalmente comprendí por qué. Yo ya estaba solo mucho antes de marcharme. La gente me preguntaba qué había pasado, amigos, familia. Querían respuestas. Yo lo mantenía simple. Queríamos cosas diferentes. No era una mentira, no era la historia completa, pero era suficiente. Algunos decían que debería haberlo intentado más, que el matrimonio se basa en el compromiso, pero ese era el problema. El compromiso solo funciona cuando ambas personas están dispuestas a encontrarse en el medio. Yo había sido el único que intentaba mantener las cosas unidas, y no puedes salvar algo cuando a la otra persona no le importa si se desmorona. Ella siguió adelante, o tal vez ya lo había hecho, mucho antes de que yo me fuera. De cualquier manera, no perdí el tiempo preguntándome por ella. Ella había dejado claras sus prioridades y, por primera vez en mucho tiempo, yo me había convertido en mi propia prioridad. Me alejé sin remordimientos, no porque no doliera, no porque fuera fácil, sino porque era necesario, y eso fue suficiente. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 videos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia.
Nos vemos pronto.